mediados de los años 50. Una década después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de su estatus como superpotencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética dependen de países aliados para protegerse. Rusia y sus estados satélites en Europa Oriental siguen encerrados detrás de la cortina de hierro, pero hay revoluciones en ciernes. Uno podía percibir un gran entusiasmo y sentía que ocurría algo muy importante. Los revolucionarios no se rindieron. Fueron atacados y aplastados. Apuntándose entre ellos con armas nucleares, la Guerra Fría es un afrontamiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética, el capitalismo y el comunismo. Una feroz rivalidad que va de Berlín a La Habana y hasta el espacio exterior. La era de la destrucción mutua asegurada es el mundo demencial. La intensificación de la Guerra Fría en los años 50 convierte a la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, de 1949, que obliga a los Estados Unidos y a Europa Occidental a proteger a cada país firmante en más que un tratado. Creo que, primero, la preservación de nuestra libertad requiere de nuestra participación en la defensa de Europa Occidental. Las fuerzas aéreas británicas encabezaron el ataque de la Operación Brown Jog, el mayor ejercicio ejecutado hasta ahora en Dinamarca por fuerzas conjuntas de la OTAN. Las unidades militares estadounidenses se trasladan a la primera línea de combate, la frontera entre la Europa Oriental y la Occidental. Aprenden a trabajar en equipo con los europeos en maniobras rutinarias de la OTAN. En las playas del sur de Cerdeña, fuerzas británicas, italianas y americanas participan en un ejercicio de ataque combinado. Esta fase en particular involucró a los marines británicos y americanos en un esfuerzo tremendo. ¡Qué manera de desembarcar! Es el turno del almirante. Sin comentarios. Era increíble trabajar con la OTAN porque en sus cuarteles generales se celebraban los días feriados de cada miembro. Y parecía que siempre estábamos de vacaciones. Bromeo, por supuesto. Estados Unidos suministra bombas a las bases de la OTAN en Europa Occidental. El riesgo de un ataque nuclear es real. Sí, me asignaron a la base británica de Wildenrath, una estación bien equipada, creada luego de la Segunda Guerra Mundial para la OTAN. Había una sala secreta con todos los mapas disponibles y los objetivos que atacaríamos. Piloté un avión llamado el Canberra BI-8. Preparamos la aeronave para instalarle armas nucleares. Que no teníamos, cada tripulación tenía un objetivo. El plan era volar lo más alto posible durante la primera parte y alcanzar los radares soviéticos a unos 450 nudos. En un punto definido, haríamos un medio rizo en 3G. A 45 grados se liberaría la bomba automáticamente. El avión continuaría el rizo unos 30 grados de cabeza hacia el horizonte y luego se enderezaría para caer en picada tan rápido como pudiera, evitando la bola de fuego y regresando a salvo. No nos ilusionábamos con regresar a casa, porque los soviéticos no se quedarían de brazos cruzados después de bombardearles sus aeródromos. Nos harían lo mismo. Y pensábamos que, si sucedía lo peor de lo peor, haríamos nuestro trabajo. Para mediados de los años 50, las Fuerzas Armadas estadounidenses están emplazadas en bases desde el Reino Unido hasta Francia, Bélgica y Alemania. Todas en estado de alerta las 24 horas para proteger a Occidente de una invasión soviética. Teníamos armas nucleares emplazadas en Europa y todos lo sabían. Estaban ahí para ser usadas si era necesario.
Cuando me nombraron teniente dentro de mi batallón con unas 800 personas, teníamos el Davy Crockett, que era un arma nuclear táctica. Fue lo más prudente y más responsable. Te preparas para lo peor y esperas lo mejor. A medida que crece el miedo a una aniquilación mundial, aumenta el tamaño y alcance de los aviones diseñados para arrojar la bomba. Los americanos piensan aumentar su producción aeronáutica, dándole prioridad a los bombarderos de largo alcance. Se trabaja a toda marcha en el ensamblaje del Boeing Stratofortress B-52. El B-52 es enorme. Impulsado por 8 motores a reacción, puede llevar 31,5 toneladas de armamento. Despegando de California, 3 bombarderos B-52 comienzan su viaje sin escalas alrededor del mundo. Estos aviones son reabastecidos mientras vuelan. Tienen un alcance de 9.660 kilómetros sin tener que recargar. Con 24 reactores rugiendo al unísono, los 3 aviones alcanzan una velocidad promedio de 800 kilómetros por hora, 39.147 kilómetros sin parar en un tiempo de 45 horas y 19 minutos. Una marca mundial. Eisenhower aumenta el presupuesto de defensa a unos 24,2 millardos de dólares. El B-52 haría que cualquier agresor lo piense 2 veces antes de causar problemas. La Unión Soviética tiene sus propios métodos de intimidación. En los países europeos ocupados después de la Segunda Guerra Mundial, ha impuesto brutales dictaduras. Pero ahora, una pequeña nación en Europa del Este decide que ya es suficiente de los rusos. Octubre 1956. El conflicto entre Europa Occidental y Oriental lleva una década. 8 países de Europa Oriental están bajo dominio soviético. Uno de ellos está cansado de esto y su voluntad de libertad se pondrá a prueba contra el poder de la dictadura. Nunca imaginé ni sospeché que sucedería esto. Hungría decide hacerse respetar. Los húngaros intentaron conseguir la libertad con una lucha mortal contra la opresión roja. La policía política disparó a la multitud y hubo muertes. Era una protesta pacífica, pero cuando eso ocurrió, se convirtió en una revolución. Las escenas grabadas durante la batalla en Budapest muestran a los patriotas combatiendo en las calles en un esfuerzo desesperado por recobrar su libertad. Los tanques abandonados en medio de las calles destruidas dan fe de los feroces combates. Se cree que unas 8.000 personas fallecieron a causa de los tanques y la artillería de los soviéticos. Los húngaros, forzados hasta el límite, se vengaron de sus opresores. En el amargo conflicto, la policía secreta fue derrotada y su cuartel general saqueado. Los libros y panfletos comunistas quemados en las calles eran el gesto triunfante de las víctimas de su férrea opresión. Después del conflicto de 6 días que asombró al mundo y sacudió al Kremlin hasta sus cimientos, Hungría era libre. La revolución húngara es un momento de optimismo en un mundo atemorizado por el dominio ruso. La revolución húngara era descrita por la prensa soviética y retratada como un intento de socavar las bases de la vida socialista. Aunque los débiles parecen haber ganado y que una nación de 10 millones de personas se ha liberado de su gran vecino del este, la fiesta dura poco y la lucha por la libertad no ha terminado.
Luego llegó la noticia de que las fuerzas rusas se concentraban y se cortó toda comunicación con Occidente. ¿Qué sucedió cuando enviaron a los tanques rusos? Rodearon la ciudad y dieron un ultimátum a los revolucionarios para que se rindieran. Todos ellos, cientos, tal vez miles de tanques, rodearon la ciudad y estaban fuera de nuestro edificio residencial. Pero los revolucionarios se negaron a rendirse, así que fueron aplastados. Se escucharon rumores del reingreso de las tropas rusas y de nuevos combates. La hermosa Budapest, herida por el conflicto previo, enfrenta de nuevo una arremetida rusa, incluso antes de que retiren los escombros de su lucha por la libertad. Vamos a Viena, donde una transmisión desde Budapest fue grabada durante el caos en Hungría. Una voz que daba la noticia seguida del sonido de la lucha. Muchos húngaros están convencidos de que los países occidentales se les unirán en su lucha contra los rusos. Esperaban la intervención de Occidente, en especial de Estados Unidos. Escuchábamos la radio Europa Libre. Se trataba de una estación que transmitía desde Alemania, que recibía fondos de la CIA. Era una estación de propaganda. Mis padres y yo la escuchábamos y nos exhortaba, nos incitaba a los húngaros a pelear, a resistir. Ellos nos iban a ayudar, pero nunca vinieron. No llegaron. Esta vez, los rusos son inflexibles. La única ayuda ofrecida por Occidente es por medio de la Cruz Roja. Como sabemos, las bajas son numerosas y muchos países, incluyendo al Reino Unido, envían ayuda para los heridos. Las protestas estallan por todo el mundo, desde las calles de Nueva York hasta las Naciones Unidas. No se ofrece ayuda militar a pesar de los discursos enfáticos en la OTAN. En retrospectiva, comprendo la razón. La realidad es que Estados Unidos no quería arriesgarse a una guerra nuclear con la Unión Soviética. Los recientes eventos en Hungría demuestran de manera concluyente que la Unión Soviética no dudará en usar la fuerza para reprimir la libertad humana. Mi padre participó en los eventos. Pudo haber sufrido represalias si nos hubiésemos quedado. Ese debió ser el momento en el que mis padres decidieron huir. La única esperanza para muchos es escapar lo más rápido posible. En medio del pánico, muchas casas quedaron abandonadas y muchas familias se separaron. Estos dos niños, tras dejar atrás a sus padres, lograron llegar hasta la frontera austríaca, solos y casi muertos de hambre. Mi madre entró a despertarnos, a los 3 niños. Dijo, vístanse que nos vamos. Yo respondí, son las 3 de la madrugada, ¿a dónde vamos? Ella respondió, solo vístete y vámonos. Así que lo hicimos y dejamos todo ahí. Abordamos un tren en dirección a la frontera con Austria. La huida a Austria y a la libertad se convierte en un flujo constante. Los refugiados deben evadir las tropas rusas que patrullan el canal. Los húngaros se esconden entre los juncos altos de los pantanos hasta que el paso parece estar despejado, y luego cruzan agotados en pequeños grupos dando tropiezos. A veces guardias fronterizos austríacos están alertas para mostrar a los húngaros los mejores lugares para cruzar. A los húngaros que capturaban ayudando a los refugiados a llegar a un lugar seguro, los fusilaban. Esa noche Julius nos llevó por la frontera de su mano. Íbamos mi hermano menor y yo. Y detrás iban mi hermano mayor y mis padres. Pasamos por unos maizales. Caminamos en silencio. Nadie hablaba. Estaba en silencio.
Lo único que se escuchaba, o mi recuerdo era que solo se escuchaban los zapatos en la nieve. Al acercarse los rusos, los intentos de escapar eran más apremiantes. Incluso después de que los rusos destrozaron el puente, los refugiados continúan cruzando trepándose por las ruinas. Forman una cadena humana para llevar a salvo a los bebés. Una vez más, los húngaros son prisioneros en su propio país. Mientras la oscuridad atrapa a la libertad detrás de la cortina de hierro, una barrera de tanques rojos bloquea el último camino a la seguridad. A mediados de los 50, la ideología comunista sigue fortaleciendo su control en Europa. Para muchos, el comunismo se ha convertido en un hecho de la vida. Pero pocos se esperaban que ganara adeptos en el Caribe y muchos fueron tomados por sorpresa. En la nueva ciudad de La Habana se evidencia un talento ingenioso para la arquitectura. La capital de Cuba está en auge, con lujosos bares, casinos y clubes de playa. Le han dado a los trópicos un nuevo tempo, un ritmo latino que hace hervir la sangre, te hace bailar y te retumba el corazón. La Habana de los 50 era una de las ciudades más alegres del continente americano. Una ciudad muy enérgica, una ciudad rica. Atraía turistas no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. En la década de los 50, La Habana obtiene más ingresos que Las Vegas. Estrellas de cine, modelos y millonarios vienen a jugar, pero hay un oscuro secreto. El régimen de Batista era corrupto. En un punto eso no era muy distinto a lo que pasaba en muchas otras partes de Latinoamérica. Cada noche se recogen bolsas de dinero de los casinos y clubes, pero la mayoría de los cubanos no ven nada del dinero fácil que fluye hacia la capital. Este es el motor del país, grandes mares de caña de azúcar que aún se cosechan con machetes y se cargan a mano en carreteras tiradas por bueyes. Un trabajo agotador, mecanizado en todo el mundo, pero no en Cuba. Muchos campesinos cubanos, cortadores de caña, trabajaban bajo pésimas condiciones. La zafra de la caña dura pocos meses. Y solo trabajaban durante ese tiempo. Después de eso no. Es evidente que trabajaban muy duro. Las refinerías juegan un papel casi humano en la vida de los cubanos y suelen ser apodadas con nombres de seres queridos. Suena gracioso, pero deben saber que a esta instalación industrial la llaman Dolores. En la década de los 50, la mayor parte del azúcar se vendía a los Estados Unidos. Hubo un acuerdo especial entre los dos países que significaba que el vecino del norte pagaba un precio fijo. El azúcar es el oro blanco de Cuba. Pero buena parte de las ganancias van a las multinacionales estadounidenses o a los bolsillos del presidente Batista. Presidente por primera vez en 1940. Batista recuperó el cargo en 1952. Batista tortura y fusila para acallar a la oposición. Cuba es un estado policial. Había una clase media bien acomodada, que seguía creciendo y que quería un cambio político. Noviembre 1956. La Guerra Fría llega a su punto más álgido. Un yate llamado Granma se acerca a la costa cubana cargando un ejército de revolucionarios, liderizado por un joven abogado, Fidel Castro. Es una revolución que comienza con Castro como fugitivo tras desembarcar prácticamente solo con 82 seguidores y casi eliminados por las fuerzas del gobierno.
La revolución cubana casi termina antes de empezar. Castro y lo que queda de los rebeldes logran esconderse en las montañas. Como muchas otras familias cubanas, la mía apoyaba lo que Castro dijo que intentaba hacer en un principio. El número de rebeldes aumentó. Atacan cuando pueden. Las fuerzas del movimiento 26 de julio dirigidas por Castro se han incrementado. Su poder aumentó por medio de las armas capturadas y entregadas por el ejército. Los pronósticos daban a Juan Fangio, el campeón mundial, como el ganador, pero eso fue antes de su secuestro en un hotel de La Habana. Sus compañeros de equipo declararon a la policía cómo rebeldes cubanos se llevaron a Fangio a punta de pistola para sabotear la carrera. Solo fue liberado cuando esta terminó. En los siguientes 18 meses, las fuerzas de Castro acumularon vigor y apoyo. Muchos de los que apoyaron la revolución y subieron a las montañas para pelear eran jóvenes de clase media con conciencia política. Los campesinos de esas áreas se unieron después, pero la base de la revolución era muy de clase media. Luego, el ejército rebelde logra salir de la Sierra Maestra y se generalizan los combates revolucionarios. Castro lideró una ofensiva contra el gobierno, con un contraataque y obtuvo una victoria crucial en la batalla por la zona central de Santa Clara. 1 de enero de 1959, día de Año Nuevo. El presidente Batista huye de Cuba con una fortuna personal de $300 millones. Si el misterio de Oak Island es cierto, debe haber respuestas en ese pantano. Tenemos un plan de búsqueda muy serio y agresivo este año. No sabemos qué encontraremos, pero intentaremos conectarlo todo. Las trampas en el pantano regresan. Oigan todos, hay madera ahí abajo y parece una entrada. ¡Eso es un túnel! Vaya, todo era cierto. La maldición de la isla, todos los domingos por History 2. Mucha más historia. La pandemia del coronavirus nos obligó a una cuarentena donde no se puede concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, deportivos o sociales. Hoy todos y todas debemos quedarnos en casa. ¿Y si no tenés casa? Cuando todo esto pase, millones de familias en Argentina van a seguir viviendo en estas condiciones. Desde Techo, seguimos trabajando para que nadie tenga que vivir así. Entra a techo.org.ar, conoce su realidad y entérate cómo podés ayudar. Cerca de 2 años duró la guerra de guerrillas dirigida a derrocar al gobierno de Batista mediante la paralización de la economía cubana, lo que culminó en victoria a fines de 1958. El gobierno de Batista ha asesinado 20.000 personas durante los últimos 7 años. La Habana enloquece al conocerse la noticia de que la larga lucha de Cuba ha terminado con la huida de Batista y el triunfo de Fidel Castro. Al principio hubo manifestaciones pacíficas y muchos gritaban de alegría por las calles, pero luego cambiaron los ánimos y una turba se adueñó de la ciudad. Su principal objetivo, los símbolos del régimen derrocado, los casinos, los parquímetros, las casas y los negocios de los allegados a Batista. Las noticias son buenas. Castro va camino a La Habana y sus tropas vendrán pronto, así que apúrese. Es tiempo de celebrar y de desquitarse. Cualquiera que sea sospechoso de simpatizar con el régimen de Batista la pasará muy mal. Habían recorrido la isla en una marcha triunfal, aclamados con alegría por todo el camino. En enero de 1959, cuando Castro iba en su camino hacia La Habana, había un enorme apoyo popular por lo ocurrido, y mis padres no se quedaron atrás. Finalmente, el doctor Fidel Castro llegó, y una vez más fue aclamado por la multitud. En 5 semanas, Castro es juramentado como primer ministro de Cuba.
Habló del nuevo régimen que se iniciaba, que por cierto ya era reconocido de manera formal por el Reino Unido. Castro causa un impacto en Cuba casi de inmediato. Invirtió dinero en asistencia médica, agua potable, educación y viviendas. Mostrando otro aspecto de su carácter, el impredecible Castro se pone su uniforme de béisbol para lanzar una entrada completa en un juego a beneficio de su Fondo para la Reforma Agraria. Pero no todos están felices. Cientos de enemigos son juzgados y ejecutados. Al principio Castro intentó acercarse a los Estados Unidos y viajó al país a comienzos de 1959. Declaró que no era comunista, que era demócrata y que habría elecciones en Cuba. De hecho, dijo que las haría a los 18 meses. Los 18 meses llegaron y se fueron, y nada ocurrió. Expropia la tierra para entregarla a los agricultores. Se nacionaliza la industria azucarera y las multinacionales pierden su gallina de los huevos de oro. Es evidente que Cuba se convirtió en un estado comunista. A menos de 150 kilómetros de los Estados Unidos, las relaciones entre ambas naciones empeoran. Logró lo que parecía imposible: establecer un país comunista satélite justo a la puerta de los Estados Unidos. Desde entonces, Castro ha tenido el respeto y adoración de su pueblo junto con el rechazo y la desconfianza de las potencias extranjeras, en especial la estadounidense. Una vez en el poder, Castro visitó dicho país y fue reconocido como jefe de gobierno de Cuba. Los Estados Unidos sabían que Castro conspiraba en su contra y a su vez ellos tramaban su muerte o derrocamiento. No creo en la inocencia de los Estados Unidos o de Occidente. Por ejemplo, en Cuba vi un rechazo justificado hacia el antiguo régimen. El presidente Eisenhower ordena a la CIA asesinar a Castro. Le da una partida de $13 millones para cumplir con la misión. Castro despierta la ira de los cubanos al acusar a los Estados Unidos de armar y entrenar fuerzas mercenarias para una inminente invasión. La tensión entre los vecinos en medio de la Guerra Fría llega a un momento crítico. El carguero francés La Coupe explotó en La Habana mientras descargaba municiones, generando muchas bajas. Con las explosiones, el fuego se extendió a los almacenes junto al muelle. El lugar del incendio ya era horrible, pero el Dr. Castro, primer ministro de Cuba, alimentó la hoguera política al decir que el desastre fue un sabotaje. Sus insinuaciones de que agentes americanos eran responsables produjeron protestas y un rechazo categórico. Las acusaciones tuvieron un impacto en el vecino del norte, casi tan violento como la explosión que sacudió La Habana. Llamas así no se apagan tan rápido. Luego, 1.400 tropas desembarcan en secreto en una playa en el sur de Cuba. Son exiliados cubanos entrenados por la CIA. Y están ahí para derrocar a Castro. La invasión no duró mucho. Los invasores fueron derrotados en 4 días. La desaparición y confusión reina entre los familiares de los insurgentes. En Miami cercaron el cuartel general del Frente Democrático Revolucionario en busca de noticias de sus hijos y hermanos. Mientras Castro confirma la captura de 500 invasores y amenaza con fusilarlos, estas damas no ven futuro para sus seres queridos. Algunos de los insurgentes son ejecutados. La mayoría son enviados a los Estados Unidos a cambio de alimentos y medicinas con un valor total de $53 millones. La famosa invasión a Bahía de Cochinos por parte de exiliados cubanos solo sirvió para humillar al gigante vecino del norte. Al parecer, Estados Unidos no puede ganar.
En Occidente creen que la invasión de Bahía de Cochinos fue lo peor vivido durante la Guerra Fría. Pero pronto descubrirán que todavía falta lo peor. Dicen que cada guerra trae nuevos avances tecnológicos. Y al igual que las anteriores, la Guerra Fría desata una aterradora carrera armamentista. Ahora, la rivalidad entre Oriente y Occidente está por llegar a donde nunca ha llegado el hombre. Es la noche del 4 de octubre de 1957. Hoy hay una nueva luna en el cielo, una esfera metálica de 58 centímetros de diámetro puesta en órbita por un cohete ruso. Un cohete de 3 fases. Primera, un propulsor usado por los misiles intercontinentales, con un peso estimado de 45 toneladas. La segunda fase es más pequeña y tomó el control de la nave a 8.050 kilómetros por hora y la llevó hasta el punto más alto. A 805 kilómetros de altura, el satélite artificial es impulsado a una velocidad que sirve de contrapeso a la gravedad y luego se libera. Lo que escuchan son las señales transmitidas por el satélite que rodea la Tierra, una de las mayores hazañas del siglo. Yo era un niño y estaba en Oklahoma con mi padre cuando se lanzó el Sputnik. Y recuerdo estar con él viendo hacia el cielo mientras él me lo señalaba. Era asombroso. Era insólito pensar que era posible colocar un objeto hecho por el hombre en el espacio exterior. Y también fue un tanto aterrador pensar que hubiesen puesto algo en órbita y no fuésemos nosotros. Eso llamó la atención. El Sputnik, el primer objeto en el espacio hecho por el hombre. La señal de esta pequeña esfera brillante se puede escuchar por cualquiera con radioreceptor. Siembra el temor en los corazones de Occidente. Da vueltas y vueltas alrededor de la Tierra a 29.000 kilómetros por hora. Emite señales a Moscú y al resto del mundo. Prueba aparente de que Rusia podría lanzar una bomba nuclear a gran distancia valiéndose de un cohete. Era evidente que el Occidente estaba preocupado por el Sputnik. Fue uno de esos casos en los cuales las películas para las masas no mostraban el tema con su verdadero grado de dramatismo. Fue un evento estratégico crucial que tenía enormes implicaciones para nuestra defensa y nuestra seguridad y nuestra economía. Un estímulo poderoso para que creáramos el primer Sputnik. Y la razón por la cual le llevábamos la delantera a los americanos fue la atmósfera creada por la Guerra Fría. Al surgir en el país un estado de histeria generalizada a causa del Sputnik, el presidente Eisenhower intenta hacer que este recobre la confianza. Estoy convencido, y cuento con el apoyo de mis consejeros militares y científicos, de que aunque es probable que los soviéticos nos aventajen en algunas áreas especiales y misilísticas, y sin dudas también en el desarrollo de satélites, es evidente que el poderío militar en general del mundo libre es mayor que el de los países comunistas. Debemos ver que cualquiera que sean sus ventajas, solo son temporales. El satélite de Estados Unidos se lanzará con un cohete Vanguard. La reputación de una nación está en juego. Un momento de gran expectación luego de presionarse el botón de lanzamiento. ¿Es un escape de combustible en la primera sección del cohete? Se produce el desastre como claramente lo muestra esta transmisión oficial. Seis semanas después, Estados Unidos está listo para reintentarlo. En Cabo Cañaveral, Florida, el cohete Júpiter C del ejército está listo para el segundo intento de lanzar un satélite artificial.
El momento se acerca, la cuenta regresiva llega a 0. Tres minutos después, el Explorer está en órbita. Empieza la carrera espacial entre Oriente y Occidente. Pero nadie se hace ilusiones de que la lucha por conquistar el espacio se trate de una exploración con buenas intenciones. No hay dudas del esfuerzo enorme que se hizo para el desarrollo de misiles estratégicos y sistemas de armas en dichos misiles. El desfile de este año en la Plaza Roja de Moscú fue muy especial, porque marcaba el 40º aniversario de la Revolución de Octubre, y luego se hizo evidente de que vivimos en la era de los cohetes. Armas modernas como esta muestran el asombroso poder ruso. De todos los avances científicos alcanzados en años pasados, los cohetes son los que más han impactado en la mente humana. Armados con ojivas nucleares como lo pueden estar estos misiles, apuntan hacia el cielo con implicaciones terribles. En 1957, el año del cohete, de hecho, nos ha acercado a la posibilidad de una guerra nuclear devastadora. El asombro y la maravilla de los sistemas te dejaban atónito. Recuerdo que era niño y mi padre nos llevaba a las bases, tal vez no debía, para ver volar a los B-52. Veíamos los lanzamientos de misiles en lugares muy apartados. Observabas un misil balístico viajando a cientos de metros del suelo y, como niño, veía las increíbles capacidades que te hacían soñar y emocionarte por el rumbo de la tecnología, pero luego te dabas cuenta de que su propósito era destruir, y no en proporciones controladas, sino de modo masivo, destrucción masiva. Ambos bandos se esfuerzan en ser más grandes y mejores en este nuevo escenario bélico. Atlas, de 3.990 kilos, es, por un amplio margen, el satélite más grande del mundo, con más del doble de la masa del Sputnik 3. La Rusia soviética se anota una dramática victoria en la exploración del espacio con el lanzamiento del primer cohete. Esta vez en Cabo Cañaveral, un cohete Vanguard despegó de forma perfecta para darle la vuelta al mundo a 30.578 kilómetros por hora y unirse a los demás. Comienza a abarrotarse allá arriba. Al acelerarse la carrera espacial, ambos bandos apuntan al premio mayor: colocar a un ser humano en órbita y traerlo de vuelta a salvo. El avión nodriza B-52 transporta al avión cohete X-15, llevándolo a la misión épica para la cual fue diseñado: transportar a un hombre fuera de los límites de la atmósfera terrestre y devolverlo a salvo. El X-15 es liberado a 11 kilómetros sobre el desierto de Mojave para volver en caída libre a la Tierra. El primer vuelo independiente del avión espacial es un éxito. A ambos lados de la cortina de hierro se leen y se oyen noticias acerca de los avances. Vista también en Moscú la rueda de prensa de los perros astronautas. Strelka, Pequeña Flecha y Bielke, Ardilla el Blanco, parecen estar en muy buena forma. De hecho, su ánimo jovial responde por sí solo todas las preguntas acerca de cómo les fue en el viaje. Después de dar vuelta a la Tierra 17 veces a 322 kilómetros de altura, regresaron a salvo con una buena historia que contar, si pudieran. Un científico ruso afirma que estos perros dan un gran paso hacia un vuelo espacial humano. Cuando al fin llega el día, el 12 de abril de 1961, el mundo cambia para siempre. La Tierra se veía de un azul delicado flotando en un espacio negro. Eso dijo el primer humano en el espacio tras su viaje fabuloso de 108 minutos, el comandante Yuri Gagarin. El viaje de Gagarin en el espacio fue una tremenda celebración. Los soviéticos estaban seguros de que eran la nación más avanzada en el planeta y eso lo confirmaba. Gagarin, claro está, era un joven fotogénico, muy agradable, a decir verdad. Era un verdadero héroe nacional. Con una sonrisa capaz de iluminar la Guerra Fría, Yuri Gagarin se convierte en el niño mimado tanto del este como del oeste.
Gagarin se veía tan contento de estar en el Reino Unido como el país lo estaba por saludarlo. La mayor demostración de que habían llegado a la madurez tecnológica era que fueron capaces de enviar un hombre al espacio. La Unión Soviética está por largo trecho a la cabeza en la tecnología espacial. Tomará 8 años más y un nuevo presidente antes de que los Estados Unidos puedan responder. Pero al comenzar los 60, una ciudad de Europa Central sin salida al mar y arrasada por la guerra se convertirá en el símbolo de la libertad como ninguna otra. Agosto 1961. Mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética llevan la Guerra Fría al espacio exterior, un país del bloque del Este enfrenta una crisis. A pesar de que la cortina de hierro intentaba mantener a las personas adentro, la gente se escapa de la Alemania Oriental tentada por las libertades de Occidente. El número de aquellos que buscan asilo aquí en la zona libre ha alcanzado los 1.500 al día. 3,5 millones de ciudadanos de la Alemania Oriental han huido a través de la frontera. Se trata de 20% de la población. Los soviéticos veían a todos los intelectuales, los profesionales, doctores, abogados, constructores y arquitectos emigrar a Occidente. El agujero en la frontera entre el este y el oeste está en una ciudad, Berlín. La preocupación del mundo se enfoca en Alemania Occidental y en la Oriental, también en Berlín. El último gran éxodo de refugiados del este es procesado en el centro Marienfeld. Una vez registrados, son absorbidos por el hambriento mercado laboral de Alemania Occidental. Medianoche, sábado, 4 de agosto de 1961. Khrushchev decide tapar el agujero. Tropas de Alemania Oriental llegan de súbito antes del alba a la frontera entre la Berlín Roja y la Ciudad Libre para cerrar los 66 puntos, donde el flujo entre los sectores ha sido relativamente libre. No querían evitar que la gente entrara, sino que no huyera. Perdían unas 250,000 personas a la semana, y para ellos era una pérdida de poder. Extendieron alambres de púas por todo el perímetro de la ciudad. Para el domingo en la mañana, Berlín había sido dividida. La frontera entre el lado este y oeste se ha cerrado. Se derriban casas en el lado este para abrir espacio junto a la cerca. A los ciudadanos de Berlín del Este que tenían buenos trabajos en el oeste, se les ordenó quedarse en casa y algunos ferrocarriles fueron detenidos. A partir de ahora, cruzar hacia el oeste libre será cosa de fugitivos. Era muy peligroso escapar de la Alemania del Este hacia el oeste, pero las personas se las ingeniaban para huir de ahí. Se escondían dentro de los parachoques de los autos o descendían con sogas desde los edificios. Los habitantes de Berlín Oriental que tienen departamentos en la frontera se niegan a acatar las órdenes de desalojo para partir al interior del país. Mientras un guardia intenta alarla para llevarla de vuelta a su prisión, unos ciudadanos de Berlín Occidental la alan hacia la libertad. Los amigos de un alemán del este levantan una escalera desde el oeste sobre un muro del cementerio con alambre de púas. Hacen una señal y un fugitivo hace su temerario recorrido sobre la escalera inclinada. Debe sentir que miles de ojos enemigos lo ven y que cientos de armas lo apuntan. Sus amigos observan y rezan. Los segundos parecen horas. Lo logró. Un hombre más se ha zafado del yugo rojo. Es un matemático de 25 años, de capas, cuya prometida está en Alemania Occidental, lo que prueba de nuevo que el amor se ríe de los cerrajeros y de los guardias fronterizos. Los guardias eran alemanes del este, no soviéticos, porque la idea era ahorrar dinero y eran aún más despiadados que los soviéticos. Los guardias fronterizos de Alemania Oriental tienen órdenes de disparar a matar.
Ahora la frontera está más vigilada y escapar es más difícil. Aún así, votan por la libertad y lo llaman votar con sus pies. Parece que se hizo daño, pero no, está bien. Cruzó la frontera y dejó atrás los muros de la prisión. Cuando me trasladé a Berlín era un mayor al mando de una unidad de fuerzas especiales que no existía. No importaba si eras comunista o no, era un régimen totalitario y no querían que te fueras. En las áreas clave, la cerca se reemplaza por un muro. Tras revelar sus intenciones el año pasado, las autoridades de la Alemania Oriental trabajaron día y noche para completar el muro. Sólido y en apariencia impenetrable, tiene bloques de concreto de 5 y 6 metros de altura reforzados con trampas antitanques. El muro se extiende 42 kilómetros y cruza toda la ciudad. En algunos lugares, el frente de una casa o de un edificio está en el sector occidental, mientras la parte trasera está en el oriental. El muro de Berlín está listo. Amigos, familiares y media ciudad están separados de modo permanente. El muro se convierte en foco de conflicto en el frente de la Guerra Fría. La interminable guerra de nervios continuó por un año. Bombas de humo y fuertes chorros de agua reciben a aquellos en el oeste que se atreven a acercarse. El reto que teníamos en Berlín era que estábamos rodeados de enemigos y que estábamos dentro de líneas enemigas. Incluso colocamos artillería Howitzer 155 en Berlín, que puede usarse para armas nucleares. Y por sorpresa no hubo mucha objeción a eso. Si hay una crisis peligrosa en Berlín, que la hay, es a causa de las amenazas en contra de los intereses esenciales y de los profundos compromisos de las potencias occidentales y de la libertad de Berlín Occidental. Se hizo más difícil con el pasar del tiempo, porque el muro no permanecía siempre igual, siempre lo estaban mejorando. Cuando alguien escapaba, se hacía el esfuerzo de identificar las uniones débiles y se tomaban medidas para corregir y fortificar el muro. Contra todo pronóstico, los alemanes orientales no se rinden. Este es solo uno de los múltiples túneles que horadan la frontera entre el lado oriental y el occidental. Al menos 17 fugitivos han usado esta ruta a la libertad, pero cientos han huido por túneles similares. Salen a la luz historias aterradoras mientras el muro se mantiene vigilado. Una de las más escalofriantes trata sobre un albañil de 20 años. Acciones recientes de los comunistas han provocado la ira de los ciudadanos de Berlín del Este, en especial por su actitud indiferente hacia un joven del lado oriental al que le dispararon mientras intentaba sortear el muro. Tenemos el río Spree, que divide el este del oeste y está en el lado soviético del muro. Las personas intentaban nadar el río, pero había torres de vigilancia y disparaban a matar. Peter Fechter, quien era un joven estudiante que logró nadar el Spree, escalaba la alambrada y se quedó atorado y le dispararon. Peter Fechter yace solo en la base del muro por cerca de 1 hora antes de morir desangrado. Y dejaron su cadáver allí por cerca de 3 días. Hay un pequeño cementerio con cruces de todas las personas que fueron acribilladas al intentar ser libres. La Guerra Fría en Berlín es muy personal. Los alemanes escapan de Alemania. Muchas familias son forzadas a separarse. Los guardias fronterizos le disparan a sus propios compatriotas. Las tensiones en Berlín podrían aumentar con facilidad. El presidente de los Estados Unidos viene a tomar una posición sobre el asunto. En el mundo hay muchas
Muchas personas que no entienden o dicen que no. ¿Cuál es el gran problema entre el mundo libre y el mundo comunista? Dejen que vengan a Berlín. Hoy, en el mundo se dice con orgullo: Ich bin ein Berliner. A pesar de las continuas atrocidades, el muro muestra señales de ser una característica permanente de Berlín. El primer resultado obvio de construir nuevos muros es el aumento de la tensión. Aquí en Berlín Occidente está alerta esperando el próximo movimiento del bloque del Este en esta guerra fría que todavía no se detiene. Y un movimiento en falso en este conflicto podría significar un final que nadie quiere, ni siquiera en un mundo enfrentado.